Esto originalmente no tenía este propósito, pero sentí que quedó bastante bien como para no aprovecharlo en esto. Y probablemente, o sea, había como una selección posible más amplia de películas que hubieran encajado mejor con algo de esto, pero estoy seguro de que encontraremos otras imágenes relacionables que tengan sentido, las crearemos, o yo, por lo menos. Así que, Hocus Pocus, Abracadabra. um, No sé, o sea, es un poco. Estoy, por cierto, no se me nota, o sea, estoy como realmente algo cansado, no estoy como tan en el mood de esto, pero como sea. Profesionalismo, así se ve, un profesional. Um, esta película, o sea, es no sé, hace un par de años, o sea, volví a ver esta película y no, normalmente no está muy lejos de mis octubres desde que la vi. Pero recuerdo que, o sea, hace un par de años, o sea, cuando volví a verla, dije, no manches, o sea, es que esta película, o sea, la vi, creo que sí la vi en pandemia, o sea, o a lo mejor el segundo año, o sea, menos, pero igual todavía. Am, y sí hubo como ciertas cosas que noté que me habían saltado, o sea, a la vista, o sea, como de una forma muy... o sea, cosas que, aunque ya había visto la película, o sea, múltiples veces antes, o sea, como en esa ocasión dije, no manches, es que esta película, o sea, ¿cómo es que la hicieron? Y, o sea, llegaremos como a eso cuando llegamos, si es que llegamos. Um, pero bueno, Hocus Pocus o Abracadabra. Creo que estaba en la primaria cuando vi esta película por primera vez, o sea, tal vez como o sea, en algún momento de los 2000 todavía. Y, y no recuerdo si renté esta película en esa ocasión. Alguien más la rentó y fue como de, esta película y hay que verla. O sea, y sí se veía como un poco distante la moda, bueno, ciertas como características, ¿no? O sea, los peinados, o sea, la resolución de la imagen, o sea, o el granulado tal vez, o sea, de la imagen, aunque fuera DVD, los efectos visuales, sí, los efectos visuales, o sea, entonces, sí era como de, ok, o sea, esto no es, o sea, como algo que hicieron este año o el año pasado, o sea, pero aún así, o sea, era como sumamente entretenido y... y no lo sé, o sea, sí, es una película que pudo, o sea, siento que casi se pierde, ¿no? O sea, como película que pudo no haber sido nostálgica. Ya había visto Jason, ya había visto Freddy Krueger, ya había visto Michael Myers, pero tardé, o sea, siento un poco en ver Hocus Pocus. Y también por esa película aprendí que Abracadabra en inglés se decía Hocus Pocus. Entonces, eh, o sea, es bastante, creo que interesante el cast de esta película y que esta película sea una que hable como en este momento. Porque estos rostros y estos nombres reaparecerán en otro momento, o sea, de la historia de todo esto. O sea, dependiendo, o sea, de la manipulación del tiempo, tal vez ya lo han hecho. O sea, no, quién sabe. Pero, o sea, Thora Birch, Sarah Jessica Parker, Bette Midler, Duke Jones, que tardé también mucho en enterarme de eso, Vanessa Shaw, um, y bueno, o sea, tal vez otros por ahí, pero Kenny Ortega, o sea, entonces me parece, o sea, como algo sorprendente, o sea, como la cantidad de nombres, o sea, que además vi por primera vez, o sea, en cualquier trabajo, o sea, por esta película.
Y ya después, o sea, me los reencontré en otras cosas, algunas que incluso hicieron antes, otras, no, creo que todas las, bueno, no, sí, o sea, algunas que hicieron antes, o sea, pero la mayoría que hizo después, pero era, o sea, sí era como o sea, fue el primer encuentro de muchos, o sea, de estos nombres para mí, ¿no? O sea, la primera vez que vi, que escuché, o sea, Sarah Jessica Parker, Kenny Ortega, etcétera. O sea, nombres que después adquirieron, o sea, otra relevancia y un significado más amplio. Entonces, o sea, digo, me agrada. También seguramente reaparecerán como en este espacio-tiempo. Bueno, no pero, o sea, por aquí. Um, y seguramente no mencionaremos Hocus Pocus, pero saben que aquí estuvieron. Um, es, Me llama la atención también, por ejemplo, o sea, el framing device de, estoy tratando de recuperar fuerzas. Por cierto, haremos uso de esto que no asocio con que funcione, pero digamos que sí funciona. Y, o sea, quiero destacar, o sea, como es una película específicamente producida por Disney, o sea, Disney popularizó, o sea, y utilizó muchas veces en varias de sus producciones este framing device de el libro, ¿no? O sea, porque las películas de Disney eran adaptaciones literarias y era, o sea, como la forma en la que el estudio, ¿no? O sea, introducía, presentaba, o sea, sus películas, las asociaba además con estas imágenes, ¿no? O sea, de grandes bibliotecas, ¿no? O sea, espacios como relacionados con la cultura o el conocimiento, la intelectualidad, ¿no? La sensibilidad, etcétera. Digo, o sea, ciertas cosas que pudiéramos, o sea, como identificar más específicamente en ciertas obras, pero o sea, se popularizó esta imagen, o sea, que eventualmente también, o sea, pues fue parodiada por Shrek y otros, hasta por ellos mismos, o sea, y salió terrible. Pero es crudo porque técnicamente no hay ese mismo framing device aquí, pero hay una versión de ese framing device aquí. Y no es como que nos acerquemos a una biblioteca, se abre un libro y empieza la historia y termina la historia y luego se cierra el libro o algo por el estilo, ¿no? O sea, bueno, algo por el estilo. O sea, sí es un libro, o sea, nuestra introducción a esta película y también es la closing image. Pero, o sea, me encanta un poco porque, o sea, es un libro mágico, es el libro de una bruja, es el libro entregado a una bruja por el diablo y es un libro hecho, forrado de piel humana en una película de Disney. Entonces, o sea, es como... O sea, me da mucho gusto que todas las películas, o sea, que han utilizado como la imagen del libro para abrir y cerrar la película, y de todas las que, o sea, la han omitido, qué bueno que aquí aparece y que no la omitieron, o sea, porque realmente, o sea, es ideal, o sea, me gusta que aparezca aquí, o sea, entonces es un libro, o sea, muy particular, además, o sea, en una... o sea, no sería lo mismo, o sea, si esta película, o sea, si fuera como todo esto y la película fuera de New Line Cinema o fuera de, o sea, Warner o de Paramount o lo que sea, o sea, es como de, o sea, es que es Disney, o sea, y tiene todas estas características que, bueno, me da gusto. Um, También, o sea, me sorprende, o sea, la película realmente, o sea, siento que es... Ah, a ver, o sea, ahí siento como algo de no saber completamente cómo quiero aproximarme, o sea, a esta película. Seguramente, o sea, digo, ya tengo como más o menos un formato, una mecánica, pero pero siento que vale la pena también como replantearla, o sea, y combinar ciertas cosas. Pero un poco el punto, o sea, lo que voy es que... bueno, o sea, de forma, o sea, también como muy general, o sea, como siento que quiero como resaltar ciertas generalidades, pero es el hecho de... La película es bastante oscura y creo también, o sea, muy políticamente incorrecta.
Lo cual es algo que además aprecio y disfruto al ver esta película. En su momento, también, o sea, cuando estaba chiquito, o sea, no tomaba en cuenta ciertas cosas, lo cual, o sea, digo, tiene sentido. Am, pero verlas, o sea, como por lo menos de un tiempo acá, por lo menos, o sea, de la vez anterior y es, o penúltima vez y la última vez, o sea, que he visto esta película, sí me resulta, o sea, como... Me llama mucho la atención, o sea, porque hay cosas que se sienten, que, bueno, que no nada más se sienten, o sea, que muy probablemente, o sea, no se podrían hacer actualmente. Y hay películas en la historia que dependen, o sea, que también, o sea, se sienten muy particulares de esa época y que en otras épocas no podrían hacerse, o sea, porque dependían de ciertos permisos o ciertas faltas, o sea, de regulaciones o de ciertas perspectivas culturales permisivas o no permisivas. Um, entonces, o sea, mucho de lo que ocurre en esta película, o sea, se siente que estaría prohibidísimo, o sea, en los 2020, ¿no? O sea, en la época post Me Too, post woke o woke o lo que sea. Entonces, o sea, esta película no podría existir ahorita, ¿no? O sea, si no fuera porque existió en el momento en el que salió. Ah... Y una de ellas, o sea, es que una de las cosas, o sea, que siento que es bastante oscuro, o sea, y que ahora retomaremos, o sea, también, ¿no? Es que, o sea, en la secuencia inicial de la película, que creo que es muy sencillo, o sea, no vemos, o sea, mucho, o sea, no tenemos como todo un set construido, o sea, o todo un poblado, ¿no? O sea, a la Sleepy Hollow y otras producciones, o sea, es como realmente, o sea, como muy, muy específico, o sea, como lo poquito que vemos, los actores, los vestuarios, o sea, pero aún así, o sea, sí se siente, o sea, como que estamos en esta época pasada, pero que no es, o sea, tan realista, hay cierta saturación, o sea, como de colores, es cierto uso, o sea, como del maquillaje. Parece también, o sea, más como un stage play que como tal, o sea, una película de época, ¿no? O sea, pero o sea, tiene como la funcionalidad, creo que busca, o sea, también en cuanto al tono de la película y lo relajado, o sea, digamos, de lo de lo que nos van a mostrar, pero al mismo tiempo es como, o sea, es que hay cosas que no deberían, o sea, como ser relajadas, pero no hablan de esta forma, o sea, relajada, burlona, jocosa, divertida, que es como que está tan fucked up la película y la aprecio muchísimo por eso. Entonces, la película abre con una niña secuestrada que es secuestrada porque la van a matar. Y no vas a ver, o sea, que le cortan la cabeza o que sale sangre o tripas o algo así, o sea, pero sabes que van a matarla. Y la mata. O sea, es una película. Y sabe, o sea, digo, no es sorpresa que Disney abra con muerte. O sea, es tradición también. O sea, del estudio que haya muerte, o sea, en sus películas. O sea, tanto las animadas como las live action, como las de Pixar, o sea, como los remakes, como, o sea, a Disney, o sea, le encanta, o sea, como abrir con muerte, o sea, y normalmente cambia, o sea, el tono después de eso. Y después hay como cierta promesa de muerte o posibilidad de muerte que tiende a ya no cumplirse, ¿no? O sea, si es más adelante en la película, pero desde el principio es como de claro que vamos a matar a alguien, ¿no? Entonces, pero también, o sea, siento que es curioso porque los que tienden a morir en Disney son los adultos y son específicamente los padres. Entonces, una niña de 9 años, ¿no? 8 años, o sea, como que parecería que estaría muy a salvo, pero no lo estuvo. Entonces, aún así, ¿no? O sea, la película también, o sea, es como la aproximación que tiene de nuevo, o sea, esta cuestión como jocosa es un personaje que no conocemos y lo vamos a matar, ¿no? O sea, lo que sabemos es que es la niña que estaba viva y ahora ya no.
pero no hay, o sea, tampoco como una intención de establecer, por ejemplo, la relación de quién es esta niña y luego, o sea, el hermano y qué problemas tienen o cómo es su vida, la relación que tienen ambos con sus padres. O sea, no hay, o sea, como esa cotidianidad ni esa seguridad y que después, o sea, se ve alterada por las brujas. Las brujas, o sea, realmente son aquí, o sea, como nuestras protagonistas, son los primeros personajes que podemos iniciar también, o sea, con el antagonista, pero bueno, o sea, son los primeros personajes que vemos, conocemos, o sea, sus intenciones, sus objetivos, su motivación, eh, y no conocemos, o sea, como tal la de los humanos, ¿no? O sea, sí se establece que hay una niña que tiene un hermano, que el hermano la quiere o se preocupa por ella, la quiere salvar, etcétera. O sea, y como todo eso, o sea, como de forma muy rápida. Pero justo, o sea, por la rapidez, o sea, no hay como una conexión emocional con ese personaje. De hecho, ni siquiera cuando muere, o sea, la niña, no hay tampoco, o sea, demasiado como con qué trabajar con el hermano. O sea, no sabemos como mucho de sus... De su dolor o su culpa o su no sé, ¿no? O sea, lo que, desde el proceso, por ejemplo, de duelo, ¿no? O sea, de qué va a ser ahora, que sabe que ya está muerta su hermana, o sea, realmente, o sea, estamos muy alejados de eso, o sea, porque, pero, o sea, ¿sabes esto? O sea, un poco sí siento que sería como tal vez interesante, no como tal, o sea, una adaptación directa probablemente, o sea, pero o sea, mucho de lo que hay en esa película, incluso si no se hace nunca, o sea, funciona como la base, o sea, de un drama de horror, ¿no? O sea, un drama sobrenatural. Pero ya hay, o sea, como un poco las bases, o sea, o los puntos, o sea, como destacables, o sea, de estas situaciones, relaciones, conflictos y demás. Entonces, bueno, o sea, eso está interesante. Y no es, además, o sea, es curioso porque a diferencia de otras películas en donde eso, muere un personaje y después estamos a salvo, esta es una película en donde constantemente mueren personajes. O sea, la película tiene un body count, creo, bastante impresionante para una película de Disney, para cualquier película de Disney. Entonces, bueno, o sea, la hermana es la primera, pero lejos de ser la única. De hecho, por ejemplo, también, o sea, es interesante, o sea, el hermano, o sea, que intenta salvarla, o sea, es como, podríamos matarlo también, pero mejor un castigo peor que la muerte. Y eso también te habla, o sea, de estos personajes, ¿no? O sea, como de, bueno, ya cumplieron como lo que querían, lo primero, o sea, que era rejuvenecer, pero, o sea, son brujas que disfrutan de, o sea, atormentar a la gente, ¿no? O sea, atormentar a los niños, devorar niños, o sea, pero también causar pánico, o sea, o burlarse, ¿no? O sea, como de los humanos, de los muggles. eh, y, o sea, y digo, sí tratan como de pasar desapercibidas también, o sea, en esta secuencia inicial y todo, pero, o sea, sí ves, o sea, como disfrute, lo cual también, o sea, es curioso porque la imagen de la bruja, esto probablemente, o sea, da para, o sea, como un ciclo muy interesante, o sea, en el que vale la pena, o sea, ver a Hocus Pocus, eh, porque la imagen de la bruja, o sea, mucho tiempo fue una imagen negativa. Una imagen de un monstruo, de un mal encarnado, adoradoras del diablo, seres o mujeres de las que debías alejarte, debías repudiar, debías denunciar, ¿no? O sea, con quienes no debías juntarte y tenías como que mostrar tu rechazo, ¿no? O sea, a todo lo que fuera brujas o brujería. Y justamente en los 2020, en esta época, o sea, del siglo XXI, las brujas han adquirido, o sea, otro significado y han adquirido otras connotaciones culturales también, metafóricas y literales también, o sea, si considero, digo, para algunas personas, o sea, muy reales, pero también, o sea, si analizamos ciertas obras, o sea, en donde las brujas, o sea, cómo son representadas, cómo se muestra, o sea, la imagen
de un monstruo femenino también en general. Y ha habido, o sea, como ciertas reivindicaciones, ciertas tramas, historias, desarrollos, ¿no? O sea, o exploraciones eh, que solían no ser recurrentes, ¿no? O sea, o incluso se veían como prohibidas, ¿no? O sea, o inexploradas, intocables, inexistentes. Entonces, es divertido también, o sea, como regresar a unas brujas, o sea, de una época en donde las brujas eran malas, eran temibles, eran come niños, eran, creadoras de maldiciones, ¿no? O sea, y se divertían haciéndolo, era también eso, o sea, como parte de su vida, de su naturaleza, ¿no? O sea, no era como una cuestión de supervivencia o de miedo o sea, era porque así eran, así son, ¿no? Entonces, es también, o sea, como muy genial ver una película que abrace ese tipo de brujas y ese tipo de representación, o sea, de brujería y ese disfrute y gozo de la maldad. Que también, o sea, creo que no debería descuidarse, o sea, ni borrarse, o sea, históricamente. Ni a futuro tampoco. Um, Luego tenemos, o sea, cuerpos colgados de 3 mujeres, lo cual muy genial, o sea, creo que tuvo que llegar, o sea, Gore Verbinski para que Disney tuviera otra imagen de colgados de ese estilo. Habrá que ver también, o sea, habrá que explorar. Pero también en esta, o sea, me gusta bastante, o sea, porque o sea, sabemos que son brujas, sabemos que tienen poderes, o sea, no es una cuestión de histeria colectiva, ¿no? O sea, o un prejuicio que el poblado tiene con estos, o sea, son brujas y hay como un beneficio, ¿no? O sea, objetivo de colgarlas, de librarse de sus maldiciones y todo, o sea, pero el hecho de mostrar, o sea, los 3 cuerpos colgados, hubo otro antes, muy desapercibido, pero eventualmente supongo que lo hablaremos. Muy chafa, de verdad, o sea, que qué desaprovechado. Y también, o sea, ¿cómo haces que un colgado en una película de Disney no sea memorable? Pero bueno, o sea, ya llegaremos ahí. Pero en esta película, o sea, es justamente, o sea, como esta resolución en donde todo además es parte del plan de las brujas, ¿no? O sea, y también, o sea, es una imagen muy interesante. Um, Me llama, por ejemplo, también la atención en... bueno, o sea, creo que vale la pena, por ejemplo, hablar de la caracterización, del vestuario y el maquillaje. Me agrada que las brujas tienen, o sea, sus propios diseños. Son 3 brujas, no sabemos, o sea, como si existen, o cuánto, bueno, ok, o sea, existen brujas y zombies en este mundo. No sabemos, o sea, como la extensión de monstruos que puede haber en este mundo, o sea, solamente es estos dos, justamente. Um, ni tampoco sabemos, o sea, como sabemos que existe el diablo, está algo amplia, de hecho, tal vez la mitología, ahora que lo pienso. Um, pero también, o sea, es curioso, o sea, porque sí hay, o sea, como algo de particular, o sea, como en el look de estas brujas, cada una tiene su paleta de colores. Y cada una, o sea, tiene también, por ejemplo, sus peinados. Mi favorito, o sea, es el de Kathy Najimy, Kathy Najimy. Que es, o sea, como una especie de... siento como de raíz de calabaza, pero también como si fuera el sombrero de una bruja, pero es su cabello. Y, o sea, no sé cómo en qué momento llegaron como a esta decisión, pero qué bueno, o sea, que lo hicieron. Incluso, por ejemplo, o sea, su boca chueca también, o sea, me gusta que esta bruja se tiene como esta particularidad. Algunas cosas siento muy geniales tiene esta bruja. Eventualmente, o sea, su aspiradora, que siento que es como la opción más chistosa de todas. También Winifred, que tiene este peinado que ha aparecido tanto en la historia a pesar de ser como tan particular. Que es, o sea, como pues el peinado, aparte pelirrojo, ¿no? O sea, de Elizabeth.
eh, con su vestuario verde, o sea, y Kathy con el vestuario rojo. Y Sarah Sanderson, o sea, que tiene como pues, el cabello también, o sea, como más normal, o sea, un peinado que verías, o sea, en los 90s, que podrías ver en los 2020 y como en el tiempo in between. Y, pero aún así, o sea, me agrada que tengan, o sea, como cada una, o sea, diferentes looks y su color, o sea, como, o sea, entre morado y... ¿Cuál es? ¿Cian? No, cian es otro tono. ¿Magenta? Bueno, o sea, el color que utiliza ella. Um, entonces, y también, o sea, siento que tienen, o sea, caracterización, por ejemplo, o sea, bueno, diferentes, otros grados, o sea, de caracterización, no nada más la paleta de colores, no nada más el tipo también, o sea, de vestidos, el tipo de medias o de calcetas, el calzado también, o sea, y los movimientos. Y eso, o sea, también, por ejemplo, es algo que me gusta, o sea, cada una de las... Y se sienten, o sea, bastante como siento que eso ayuda a darles también mucha identidad a estas brujas, más allá también, o sea, de las acciones que realizan, o sea, como de, tienes que ir a tal cosa, o tienes que preparar, o sea, este brebaje, o tienes que gritar, o tienes, o sea, y aparte del diálogo, o sea, siento que que el personaje de Kathy, o sea, por ejemplo, o sea, es como algo grande y tosca, o sea, como con sus movimientos. También, o sea, se siente tal vez como la más realista, extrañamente, o sea, de las tres, o sea, como un poco la más... No sé si llamarla como equilibrada, o sea, supongo que realista, o sea, es como, o sea, más con los movimientos que tal vez, o sea, vería en un contexto, o sea, de una persona con quien hable o que me encuentre. Disfruto mucho, o sea, los movimientos de Winifred, o sea, que siento que es la que tiene como los movimientos más, tal vez teatrales, o sea, o más exagerados. Sobre todo, o sea, como lanzar los rayos, o sea, o luego cuando habla, o se pone, o sea, la mano en la cara, también, por ejemplo, la gesticulación, o sea, su rostro es tan expresivo, tan exagerado, o sea, pero al mismo tiempo, o sea, es la diégesis, o sea, que construye y el sistema de reglas que siento que establece, o sea, esta película y que también, o sea, justo le dan como menos seriedad, ¿no? O sea, que es como ver, o sea, tal vez una obra infantil, o sea, en un escenario. Me gusta, o sea, cómo utiliza, cómo enfatiza sus dientes, cómo abre los ojos, cómo se enoja, cómo, o sea, este tipo, o sea, como de rasgos exagerados, o sea, pero también, o sea, mucho como de sus manos, que son como tal vez también las más crooked, o sea, como si fueran, o sea, como el ramaje de un árbol torcido, ¿no? O sea, como en Coraline, ¿no? Tal vez Neil Gaiman en general. Y Sara, o sea, me encantan, o sea, sus movimientos porque, o sea, son muy infantiles. Y ella es, o sea, un personaje, o sea, muy infantil, pero al mismo tiempo, o sea, o sea, es muy infantil en ciertos aspectos, pero muy adulta y muy... o sea, tal vez también como el personaje más perverso de las tres hermanas. Y un poco, o sea, también me encanta esa dualidad de ese personaje, de esa bruja. Um, pero, o sea, la forma en la que se mueve, o sea... Sarah Sanderson, o sea, y esa es una pregunta que de hecho, extrañamente, coincidentemente, eh, no extrañamente, tenía mucho sentido, pero coincidentemente, o sea, me hizo alguien este año. Y ni siquiera fue en el mes de octubre, pero alguien me preguntó, o sea, ¿cuál es tu bruja favorita? O sea, de Hocus Pocus. Y no lo había pensado como tal, o sea, en ese momento, y creí que iba a decir Winifred, porque, o sea, me gusta mucho el personaje, o sea, que es un arquetipo, o sea, que está presente, o sea, en otros dúos o tríos cómicos,
que es como el straight man, o sea, como el personaje que tiene mayor seriedad, más claro, ¿no? O sea, como lo que hay que hacer, que normalmente también, o sea, es un personaje inteligente o el que sale con los planes, ¿no? O sea, el que se le ocurre, pero también, o sea, tiende a ser un personaje muy soberbio y no se da cuenta como de las fortalezas de otros personajes, o tiende a subestimar, por ejemplo, a sus adversarios porque se siente como tan capaz, tan poderosa o poderoso. Entonces, también, o sea, como muchas de las cosas, o sea, que le salen mal, o sea, pues es por sus propias limitaciones, a pesar de que sea como pues muy chida o poderosa o lo que sea. Entonces, es también, o sea, como un personaje bastante entretenido y también, o sea, me gusta cómo se enoja, cómo se desespera, ¿no? O sea, como de todo el mundo es un idiota excepto yo. Entonces, creí que iba a decir que ella era mi bruja favorita, pero sí disfruté y con este visionado, o sea, por lo menos en estos momentos de mi vida lo confirmo. Sarah Sanderson sí es mi bruja favorita de Hocus Pocus. Y me encanta cómo, por ejemplo, están discutiendo, o sea, las otras dos brujas. Y ella, por ejemplo, o sea, entra a la casa y busca y encuentra una cola de rata. Y es como de mi colita de rata. ¿Y cómo diablos duró tanto tiempo? Brujería, seguramente. O sea, pero me encanta que es como, o sea, a ver, tengo que buscar esto. Y parece que nadie más sabía como de la existencia de esa cosa, pero además en el tiempo que estuvo, o sea, este lugar y que se convirtió en un museo y que lo limpiaban y lo que sea, nadie encontró o nadie le quitó de ese lugar esa cola de rata. Y me encanta porque es como, es de ella, no es, o sea, como para utilizarlo en un hechizo, no se convierte en un plot point después como de, es que como tenía esto le sirvió para nada, solamente es algo de ella y que disfruta y eso es un poco algo también, o sea, que me da gusto, o sea, como que encuentra felicidad y disfrute en cosas simples y tal vez no tan simples, o sea, pero que siento que se ve que vive, o sea, como a plenitud su vida, el tiempo tan limitado que tiene además, o sea, entonces hay algo también, o sea, que en general disfruto como de los personajes que son así, o sea, que son felices o que se ven felices, también eso depende, tal vez algún día nos topemos con alguien, pero Sarah, de hecho, genuinamente, o sea, es un personaje, o sea, que se ve feliz, o sea, y que no rechazo o no desprecio, o sea, o que es como de ya, a ver, muestra otra emoción, o sea, entonces, luego, por ejemplo, o sea, cuando están como afuera de un cementerio, de una reja, y está hablando Winifred con Kathy, y Sarah se cuelga, o sea, de la reja y nada más está ahí colgando, o sea, y está jugando, pero es como de sí, o sea, eso es, o sea, divertido, es genuinamente y qué bueno, o sea, que lo hace, entonces, o sea, mientras otros están como preocupados de que a ver qué vamos a hacer o tenemos que encontrar, o sea, ellos están como de bueno, ustedes resuelvan eso, yo voy a estar acá, entonces, no sé, o sea, sí es, o sea, como un personaje que que disfruto. También es, o sea, esto es como súper mega ultra problemático, o sea, pero bueno, tres cosas. Bueno, o sea, creo con mucha gente, o sea, me parece que, a mí me parece, o sea, que es como la más atractiva de las, la única atractiva, de las brujas, para mí. Pero también es súper horny, o sea, y eso en una película de Disney también, o sea, aunque sea la mala, aunque sea, no es una característica que veamos tanto en los personajes de Walt Disney, ¿no? O sea, de esta, o sea, compañía. Y realmente se me da también, o sea, como mucho gusto la forma en la que Jessica Parker, o sea, expresa como la sexualidad del personaje, que no es nada más, o sea, con su vestuario, que tiene que ver, o sea, pero también, o sea, como del guión y su actuación. Y siento que tiene, o sea, de nuevo, entre esta sería la forma también como luego de sus movimientos, cómo se despide del cochero, que me encanta que se despida así. Y bueno, o sea, otras cosas como de no debería hablarle así, o sea, al maestro y cosas, o sea, pero también luego tienes, o sea, actitudes como el maestro, quiero bailar con usted, o sea,
como momentos en donde no se siente que sea otro personaje, o sea, simplemente como que muestra diferentes lados, o sea, de cómo es, o quién es cuando juega, o sea, con el claxon del el autobús, o sea, pero sí hay algo, o sea, que me gusta, o sea, con lo cómoda que está este personaje, o sea, con lo flirtatious que es. Y que no lo muestran como tal, como algo malo. O sea, ella es mala, es una mala bruja, una mala persona, una come niños y tales otras cosas, pero, o sea, pero como que esto no siento que lo pongan, o sea, como un punto negativo, así de que, ay, mira, ella es mala porque es así, ¿no? O sea, entonces, siento que es extraño, y creo que incluso en otras películas, o sea, no lo veo, o sea, tanto, o sea, normalmente tiende a ser como a lo mejor tal vez, o lo pienso más, o sea, como si fuera un personaje de la mejor amiga en una comedia romántica o algo por el estilo, o sea, o un personaje que a lo mejor busca el amor, ¿no? O sea, o busca a alguien, ¿no? O sea, que sea tan activo como ella, o algo, o sea, no sé, ¿no? O sea, como que tienden a tener también, o sea, un arco argumental relacionado, o sea, con esta sexualidad, pero es como de, pues hay gente que tiene más ganas que otras, o sea, y no es, o sea, como tal que el personaje esté sufriendo, que sienta como de, ay, este vacío, o sea, pues es como de es algo que disfruta, ¿no? Y forma parte de sus actividades. Entonces, cuando están en la fiesta de disfraces y tienen que buscar, o sea, a los niños, y ella está ligando con una momia, o sea, y ni siquiera sabe como a quiénes están buscando, no sé. Hay algo que bueno, creo que nunca he conocido como tal a alguien tan así, o sea, pero es no sé, o sea, es como, o sea, Sarah Sanderson, seamos, hay que llevarnos bien. O sea, siento que es alguien con quien me llevaría. Am, pero, o sea, el aspecto más dark, más siniestro, o sea, más perturbador, o sea, de lo más perturbador que hay en toda la filmografía de esta compañía, lo cual de hecho creo que es decir bastante, y es que, o sea, Sara tiene, o sea, una fijación también por o sea, parece que tiene deseo sexual por los menores de edad. Y eso no es poco para ningún personaje, tampoco para ningún antagonista, y menos de Disney. O sea, personajes que creías que eran muy malos o muy crueles o muy despiadados o lo que sea, muy deleznables. Sarah Sanderson. O sea, cuando está Dani en la casa que acaban de despertar ellas, o sea, me encanta también, o sea, cómo la van moviendo hacia la misma silla donde murió Emily, donde presumiblemente mataban, o sea, como a todos los niños que capturaban, que secuestraban. Um, y es como de, nos estamos llevando bien, tú eres bruja, somos brujas, es como de, no, a ver, o sea, ya ahorita, o sea, te vamos a comer. Entonces eso está muy genial. Pero Sara, o sea, él está como acariciándose a la mejilla y luego el cuello. Y luego llega el hermano y dice, o sea, como déjamelo para que juegue con él. Y, o sea, luego está la historia, por ejemplo, de Billy, ¿no? El zombie. Uno de los doblajes, es una película que disfruto doblada, aunque eventualmente debería como apreciar las actuaciones, voces originales también. Um, pero, o sea, me gusta, por ejemplo, o sea, que... o sea, en una de las versiones, en esta decía, o sea, pero Winifred descubrió enamorando a su hermana Sara. Y yo recordaba esa línea en algún momento, o sea, como lo encontró divirtiéndose con su hermana Sara. Y es un poco como, divirtiéndose como, porque Sara parece muy divertida. Entonces, o sea, bueno, también Billy no es menor de edad, o sea, presumiblemente es adulto. Um,
Aunque también ahora que lo pienso, o sea, son de 1600. Así que las leyes del siglo XX y siglo XXI y las perspectivas culturales no eran para nada, o sea, bueno, algunas cosas sí, o sea, pero era distinto los 1600, ¿no? O sea, así que también, o sea, puede que sea un ejemplo de lo que todo el mundo hacía en los 1600 y no algo como tan específico, o sea, de Sarah Sanderson. Um, pero, pero sí, o sea, la forma, o sea, como en la que actúa y todo eso, es como de, o sea, esta mujer tiene otras intenciones. Y siento que puede, o sea, también hacerse la lectura válida, de decir, ah, es que se quieren comer, o sea, a estos niños, o sea, entonces, cuando... Cuando acaricia, o sea, como la piel, o sea, o el cuello, o lo que sea, es porque está pensando en comérselo, ¿no? O sea, de una forma, o sea, como te comerías un sándwich, digamos. O está pensando en, cuando dice, o sea, como déjamelo para que juegue con él, o sea, es porque va a jugar con su comida como un gato juega con un ratón, ¿no? Antes de cazar o durante la cacería. Entonces, pero realmente, o sea, su postura, su voz, su mirada, o sea, toda su actuación, o sea, parece sugerir que el interés sí es en comida, pero antes otra cosa. Y después comemos. Entonces, es como, o sea, siento que eso es algo que no podría ser en la actualidad, que no podría ser desde hace un tiempo en una película, especialmente una infantil. O sea, déjalo para un villano creepy en una película de terror, PG-13 o clasificación R, o sea, como para mostrar un personaje, ¿no? O sea, así de cruel, de repulsivo, ¿no? O sea, pero por eso también me encanta que esté aquí. Am, y aparte también, o sea, es como la desfachatez con la que actúa de esta forma. Y es como de, pues sí, o sea, ya mata niños, o sea, como o sea, ¿por qué le va a dar pena esto? Entonces, bueno. No sé, me agrada, parece que disfruta la vida de formas que yo no. Pero hay algo también, o sea, como en la representación de un personaje así, que es como, wow, o sea, Frollo, Úrsula, Sarah Sanderson creo, o sea, está ahora entre mis villanas favoritas. Bloody hell, o sea, es demasiado. Ah, como sea, aparte del maquillaje, o sea, también cada una tiene también un diseño de maquillaje particular. Winifred tal vez, o sea, también como la que más resalta, o sea, como con como se ven sus labios, los dientes que resaltan, sus mejillas, o sea, pero también como los tonos oscuros de Sarah, el labial, o sea, y otros, o sea, como de detalles también como más sutiles um, en Kathy. Eh, que de hecho, Mary, gracias. Sí lo recordaba, pero tenía que confirmarlo. Um, y los otros personajes, o sea, creo que son bastante noventeros, o sea, lo cual también es algo que me gusta, o sea, me gusta como la moda que aparece en la película, o sea, también como, digo, creo que como bastante sencilla, o sea, pero no sé, también un poco, o sea, como la comparación a luego ciertas series de Disney Channel, eh, en donde se veía, o sea, cómo trataban de vestir, o sea, a sus personajes como para imponer una moda o una cierta combinación de prendas, de colores, lo cual también está presente aquí, o sea, pero como la sencillez, o sea, de esta moda me agrada, o sea, cómo se visten, o sea, todos los personajes. También, por ejemplo, en la escena en donde
Max se encuentra con los bullies por primera vez. O sea, tiene como marcas de sudor en el rostro. Y ese es un detalle que creo que no había visto antes. Y también me agrada, o sea, no se nota mucho, o sea, y tiene así como su voz nerviosa o de que quiere irse, ¿no? O sea, que lo intimidan estos cuates, o sea, todo eso, pero, o sea, como que el detalle del sudor, o sea, te muestra, o sea, como también qué tan asustado está, o sea, digo, más allá también, o sea, de su actuación. Entonces, ese es un detalle agradable. El zombie también, siento que es un zombie, o sea, algo particular. No es un zombie grotesco, o sea, como The Walking Dead, como otros zombies, no, o sea, también más recientes. No ves, por ejemplo, o sea, su cerebro, o no va arrastrando intestinos, no hay sangre en este zombie, y aún así creo que funciona bastante bien y es bastante creíble, como claro, o sea, este es un cuerpo muerto, ¿no? Y tienes, bueno, o sea, como el pelo exagerado, ¿no? Y todo lleno de polvo y de hojas, o sea, y la piel amarilla creo que es bastante efectiva, o sea, se ve de nuevo, o sea, como esta exageración, o sea, o esta hiperrealidad en donde en lugar de que se vea como un cuerpo, sea carcomido, descompuesto, es una piel amarilla con cierta, o sea, con arrugas, o sea, en el rostro, también muy exageradas, muy marcadas, ojos hundidos, o sea, pómulos resaltados, o sea, entonces, los labios cosidos, lo cual también es como, película infantil. Um, y creo que tiene, o sea, un buen diseño. Me pregunto también, o sea, un poco cuántos diseños habrán trabajado o habrán propuesto, o sea, también para esta película que fueran aceptables, que dijeran es que queríamos algo así, pero, o sea, o sabíamos que esto no podía ser desde el principio porque lo iban a rechazar, o sea, entonces tratamos de encontrar hasta que llegamos, o sea, como con esta imagen. Pero es una imagen, o sea, que me gusta bastante y además los efectos prácticos de la película también funcionan bastante bien, o sea, para venderte la idea de que es un zombie, ¿no? O sea, lo ves sin cabeza, de repente lo ves sin dedos, las polillas que salen de su boca volando, o sea, entonces todo eso, o sea, como que sí te hace, también te vende, o sea, la idea de zombie. Y está bastante bien, o sea, tal vez lo que más me agrada, o sea, de este zombie es justamente la textura de su piel. Esa fue una decisión también, o sea, como interesante. Algo similar, tal vez, o sea, como me parece recordar del zombie de Scooby-Doo Monstruos Sueltos, pero puede también, o sea, que ahí fuera como muy, muy distinto. Tal vez más en su traje que en la piel como tal. Y aquí me gusta, o sea, digo, tiene como también, o sea, la ropa rota, ¿no? O sea, de siglos atrás, pero su piel, o sea, fue un buen detalle. Digo, después de 300 años ya no debería quedar nada, pero, o sea, no debería verse así de bien, pero brujería. Um, um, Me sorprende también, o sea, que maten dos veces a Thackeray Binks, o sea, porque o sea, también hay muertes en la película que no son permanentes, ¿no? O sea, cuelgan a las brujas, pero reviven las brujas. Y probablemente sospechas que van a regresar porque, pues, o sea, como es un poco la idea, ¿no? O sea, o quién sería, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, o sea, digo, sí podría ir en otra dirección la historia, pero bueno, tiene sentido, ¿no? O sea, como que esa no es una muerte permanente y a lo mejor ya sabías. Pero el hecho de también, o sea, matar al gato, atropellarlo, que, o sea, digo, también se ve bastante bien para haber sido atropellado, pero aún así decir, vamos a poner una escena, ¿sabes qué le falta a esta película para niños? Un gato atropellado. Y vamos a atropellar al gato y vamos a ponerle escena y vamos a ver cómo se levanta el camión y vamos a ver al gato en el suelo, en el pavimento y va a verse, o sea, como que pasó una llanta encima de él. Entonces una llanta muy delgada, de hecho. Pero
no se quedan mucho en esa imagen. Vi la película en Disney Plus. Estaría tal vez bien en algún momento, digo, ya solo como nota personal, ver la película con un. ¿Cómo se llama? Ver la película otra vez en DVD. Que en esta ocasión no la vi en DVD. Pero, o sea, solamente para ver cuánto, o sea, si hay como un corte o si hicieron justamente, o sea, de menos duración esta escena. Pero, pero bueno, o sea, el hecho de que exista, o sea, y que la dejaran en la película, o sea, de nuevo, son ciertos detalles, o sea, son las pequeñas cosas de la vida que me hacen apreciar también, o sea, esta película. Y que siento que es el tipo de cosas que es como de, no, ¿cómo vamos a mostrar? O sea, aquí la imagen de un gato atropellado. Entonces, y cómo se preocupa también el personaje. No hay de nuevo, o sea, mucho tiempo para que, o sea, nazca la emoción y para que te lo creas y para que lo sufras. O sea, entonces de nuevo, o sea, superamos como que esa parte, o sea, muy rápidamente y además revive el personaje, ¿no? O sea, entonces es como de, o sea, les dije que no puedo morir, ¿no? Entonces, los efectos especiales del gato, además, o sea, también, por cierto, de Thackeray Binks, funcionan bastante bien, o sea, creo que, o sea, sí puedes ver que es CGI, pero también, o sea, en muchas tomas, o sea, es un gato y creo que hay también una buena combinación, o sea, del gato real, o sea, y la animación que funciona, o sea, como bastante bien y además, o sea, digo, nunca se pierde, ¿no? O sea, como o sea, el ritmo de la escena o la tensión o la urgencia de escapar de las brujas, se van a levantar, lo que sea. Entonces, digo, también, o sea, pues los efectos, o sea, podrían como mejorarse tal vez infinitamente. O sea, seguramente, aunque lo que sospecho que ya tendría un límite antes sería como la percepción de, bueno, es que ya no podemos reconocer más calidad que esta, pero, o más resolución o más lo que sea, pero aún así, o sea, está bastante bien, creo, como hicieron ese gato. Um, y también se muere Angelo, o sea, es otra de las muertes, o sea, que hay en la película, porque no, o sea, lo van como, o sea, al parecer a cocinar en agua hirviendo en un restaurante y nunca más volvemos a saber de Angelo. Entonces, o sea, creo que también es como una de las muertes de la película, off-screen y no tan confirmada, pero es como de, pues, va en esta dirección y nada nos dice que cambia de dirección. Entonces, bueno, también Rip Angelo. Y las brujas mueren otra vez, en una también, o sea, tal vez de las escenas más mórbidas de toda la película y en general, o sea, de Disney, que es, o sea, personajes que ya fueron colgadas, es como, ahora vamos a quemarlas vivas. Y son los héroes los que van a hacer esto y observan cómo se queman. O sea, esto no es como, o sea, un accidente o cerré los ojos, o sea, cuando te caíste al precipicio o algo así. Es como, no, o sea, te voy a encerrar aquí, te voy a quemar y quiero ver que tu piel se queme, ¿no? O sea, quiero verte convertida en cenizas. O sea, ¿cómo crecerán estos niños? O sea, cuando dejen de ser niños, o sea, se convertirá como en tradición esto, tendrán la urgencia de matarán otra vez como de, ay, mira, ya me hacía falta, ¿no? O sea, ya no me acordaba cómo se sentía, o sea, ay, todo el mundo es horrible, o sea, en esta película, bueno, no todo el mundo, pero, y todo el mundo está horny en esta película también, por cierto, o sea, lo cual también me hace, o sea, pensar como en esta lectura que no me parece que esté tan clara, porque siento que no era la intención, solamente creo que, o sea, cuando lo escribió alguien, así se sentía ese alguien, pero, eh, o sea, Max está horny. O sea, cuando llega a su cuarto, abraza a su almohada y es como de, ay, Allison, eres tan suave. Es como, a ver, ¿cómo podemos conocer más a este personaje? Ya sé, o sea,
Entonces, que por cierto toca la batería este personaje. Siento que eso también es como muy random. Toca la batería. Y nunca vuelve, o sea, a hacerse mención de esa, o sea, vuelve a aparecer en el cuarto porque vuelven a estar en el cuarto, pero, o sea, no tiene que ver como con una conexión, por ejemplo, de Allison toca la guitarra y él la batería, entonces es como de, ay, mira, a los dos nos gusta la música, o a Allison, o sea, le gusta la batería, o sea, o un baterista de una banda, pero, y resulta que este personaje, o sea, sabe tocar la batería, entonces como que ahí hay también una conexión, o sea, nada, o sea, no lo utilizan como para engañar a las brujas de alguna forma, solamente está ahí y pudo haber sido, o sea, una guitarra, un bajo, un acordeón, o sea, una kazoo, y hubiera sido, o sea, realmente lo mismo, o sea, porque no te aporta como mucho más de quién es este personaje, no hay nada como de que, ay, es que, o sea, en el lugar donde vivíamos antes, ¿no? O sea, tenía una banda, unos amigos, o sea, y queríamos empezar, teníamos este proyecto, íbamos a dar conciertos, ¿no? Pero luego nos mudamos y es como de, también pues por eso como que le duele, o sea, pues está ahí, ¿no? O sea, digo, si te quieres imaginar cómo es esta, o sea, no está en la película, técnicamente no existe, pero bueno, si quieres, o sea, ahí, a ver, desata tu imaginación, o sea, está bien también, pero, o sea, es como también pudo no estar y como que pues hubiera sido lo mismo, pero, en parte, bueno, o sea, digo, sí es diferente, ¿no? O sea, a que si hubiera agarrado un libro, un cómic, o sea, es como de, bueno, vamos a darle así como que una habilidad, ¿no? O sea, algo que ha tenido que practicar, aprender, etc. Uf, bueno, Sara, mm, los papás más o menos, o sea, diría que más en la imagen de la mamá específicamente, como de vamos a ir a una fiesta y como Dani se sorprende, o sea, a ver a la mamá y es como de, soy Madonna y tienes, o sea, como la imagen del atuendo, o sea, de Madonna, o sea, y es como también, ¿no? O sea, resalta la sexualidad, la feminidad del personaje, o sea, entonces también, o sea, ahí tienes como, o sea, pudo haber sido una vampiresa, por ejemplo, como el papá. El papá también, o sea, digamos, hay ciertas connotaciones, o sea, del Drácula, del papá, o sea, no es un conde Orlok, que no, también hay algo ahí en el conde Orlok, pero bueno, o sea, también esta cuestión, o sea, como de la mordida en el cuello, la seducción, la hipnosis con la mirada, o sea, ciertas cosas que siento que pudiera también, o sea, entrar por ahí, tal vez como embarrada, pero también como en esta lectura, ¿no? O sea, hay un cocodrilo por ahí, pero por ejemplo los papás no son el cocodrilo. Entonces, tal vez no hay tanta, pero pues como que ahí se va dando con It capítulo 1, ¿no? O sea, It 2017. O sea, como que pues mira, tienes esta escena, tienes esta imagen, tienes este diálogo, o sea, también en Hocus Pocus, o sea, hay bastante. La momia, técnicamente, el chofer del autobús también es como de, ay, o sea, estoy en el cielo, no sé qué decía, o tráiganme una aspirina o algo así, ¿no? O sea, entonces es como el maestro, por ejemplo, también por ahí, o sea, cuando estaba bailando con Sara, sobre todo, los celos de la esposa, el policía falso que sale presumiblemente, o sea, con su cita, o sea, sí hay, o sea, como ciertos desplantes, o sea, en esta película, y qué bueno que están ahí, o sea, no, es también, o sea, un poco una rareza por eso. Um, y por cierto, hablando también, o sea, como de tales cuales, me llama la atención bastante, o sea, de como un poco extrañamente, los extras de esta película, o sea, los personajes secundarios y muy incidentales también, o sea, o muy secundarios, o sea, que dices, este personaje, o sea, se pudo haber ido, no pierde nada la película, pero siento que hace que este mundo se sienta también muy vivo.
Y eso, o sea, realmente, o sea, lo disfruto. O sea, un personaje como Billy, o sea, tiene pocos diálogos, pero es bastante importante, ¿no? O sea, y es una amenaza, una fuerza antagónica que después resulta ser o se convierte en aliado en la película. Y, pero tienes, o sea, algo como, por ejemplo, cuando Max, después de que Max le da como su teléfono a Allison, y llega un cuate y le dice como de, sigue soñando, Max, o una cosa, y quién sabe quién era ese tipo, pero ahí está, ¿no? O sea, los bullies, por ejemplo, o sea, son como personajes más relevantes. Pero también, o sea, cuando están como el grupo de bullies que están molestando a niños y quitando dulces, o sea, pues quiénes son, cuántos son, o sea, qué más han hecho, qué más van a hacer, o sea, no son como los dos principales, pero pues son como todo un grupo de amigos, ¿no? O sea, de dónde se conocen, de qué escuela, de diferentes escuelas, nadie va a la escuela, o sea, quién sabe, o sea, pero están ahí también, pudiste tener solo a los dos, pero creaste como toda esta bandita de amigos, o sea, y siento que también eso, o sea, se ve que hay más vida, más riesgo también en esa escena. Que será cuando se pelea Dani con Max y sale una señora de su casa con unos dulces y es como de hoy, o sea, y se ve que ve que se están peleando, ve que están peleándose. Y luego llegan otros niñitos, ¿no? Y es como de, ok, o sea, ustedes les doy los dulces. Y es como, ¿quién era esa señora? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo iba a ser su noche? ¿No? O sea, ¿quién sabe? O sea, de nuevo, o sea, son como estos personajes que hacen que el mundo se vea también como más tridimensional y más poblado, no nada más como los personajes que están en el fondo, sino como ciertos personajes que se sienten que tienen como de alguna forma, o sea, como una vida, ¿no? O sea, una señora que está en su casa y se ve como una señora en una casa real con una vida real, ¿no? O sea, entonces hay algo, o sea, se ven más reales, o sea, que otros niñitos que están como por ahí, ¿no? O sea, pero también, o sea, algunos destacan. O sea, el niñito que le quitan su máscara ya es como de locas, o sea, y las otras tres niñas, ¿no? O sea, vestidas como las hermanas Anderson. Um, entonces, siento, me recuerda un poco, o sea, como a los extras, de hecho, de Spider-Man 1, y tal vez también, o sea, de Spider-Man 2, que van saliendo, o sea, como por aquí y allá, y no tienen, o sea, mayor participación a una sola escena, tal vez, pero, o una secuencia, pero como que tienen, o sea, algo de personalidad, algo de trabajo, o sea, y eso también, o sea, siento que es como, o sea, puede ser como muy desapercibido, o sea, pero realmente me gusta, o sea, también como ese trabajo en esta película. Wow, a ver. No sé cuántas cosas más, o sea. No sabía un poco realmente cuánto podía decir de esta película. Y siento que realmente hay más, pero también, o sea, tiene que ver con el cansancio. Y por última nota, tal vez no la última que diga, pero última nota, me gusta que en el doblaje, o sea, hay un momento en el que Winifred se enoja y dice torpes de porra. Y es como, ¿quién diablos dice va de cierto? O sea, eso no es español neutro, pero me encanta que diga torpes de porra. O sea, entonces no recordaba que existía esa frase en esta película. Por cierto, hay un comercial de 7-Up que creo que no había notado, entonces ya casi se me olvidaba, pero es un poco curioso también cómo encontrarlo. Si a alguien se le antoja o tiene sed, no se les va a quitar la sed con el refresco. Pero, en fin, algo que se me olvidó la idea. Pero algo que me llama la atención es que creo que esta película pudiera tener una lectura que creo que no está, o sea, justo tan bien trabajada en los elementos denotativos especialmente que existen en la obra. Y es que la película sí tiene, o sea, esta fijación con la sexualidad eh, y como diferentes prácticas sexuales. O sea, desde el coqueteo, un beso, pásame tu teléfono, quieres mi horario, o sea, como ciertas cosas
un virgen encendió la vela, ¿no? O sea, la repetición constante también de mi hermano es virgen y encendió la vela y ahora nos persiguen, o sea, un virgen encendió la vela. Es como, tuve que esperar 300 años para que un virgen encendiera. Entonces, o sea, un poco como en Halloween de 1978, en donde, intencional o no, que al parecer no lo era, hay una lectura y o sea, sobre la visión que tiene la película o los realizadores sobre la sexualidad, ¿no? O sea, tienes sexo y te mueres, no tienes sexo y sobrevives. Y igual, o sea, como elementos sonoros y, o sea, otros, digo, ya tal vez también, o sea, llegará, seguramente, pero, o sea, creo que algo así, o sea, como podríamos hacer con Hocus Pocus. En el caso de Halloween era como de, no, pues nada más era para que, o sea, mostrar como adolescentes distraídos y esto sucede, ¿no? O sea, pero es como, bueno, pero hay como una constante, o sea, porque no los estás distrayendo con una cita en donde estén como comiendo, o una plática, o con videojuegos, o con una pelea, o una discusión, o sea, no es eso, es específicamente, o sea, como el acto sexual, y los personajes, o sea, también las amigas de Laurie, o sea, son como, digo, Hocus Pocus, Hocus Focus. um, Y en este caso, o sea, siento que hay, o sea, también algo de eso, o sea, en donde eh, es un poco, o sea, como si la película, o sea, al inicio de la película, con el personaje de Max, específicamente, es como si fuera, o sea, un coming of age, ¿no? O sea, está en un nuevo lugar, se siente incómodo, no conoce a nadie o no encaja bien, está dejando la niñez, ya no quiere pedir dulces, o sea, tiene intereses, o sea, románticos, o bueno, tiene un interés romántico, su mente está, o sea, como en otras cosas. Dani, qué bueno que saliste del closet, o sea, y no te quedaste más tiempo. Um, eso no es una referencia, podría ser. Este. am, pero bueno, o sea, entonces siento que pudiera, o sea, hay un poco, o sea, ¿no? O sea, como si fue, o sea, parece que la intención de la película inicial era construir este arco dramático en donde un personaje, o sea, pasa como de una niñez a una adolescencia y hay un crecimiento, pero también, o sea, una especie de si me desprendo totalmente de esto, son leyendas, son historias, juegos infantiles, yo ya soy grande, no me importa, o sea, y después como de, bueno, o sea, puedes, Allison es justamente, o sea, un poco como la simbiosis entre Max y Dani, en donde disfruta las mismas cosas que Dani, de las brujas, de las fiestas, el espíritu, ¿no? O sea, de Halloween, pero, o sea, también es una adolescente, ¿no? O sea, y también tiene, o sea, como otros intereses. Ha investigado también, por ejemplo, o sea, tiene como un nivel de cultura, o sea, superior a el resto de los personajes, hasta donde vemos, o sea, entonces también tiene como cierta madurez, adultez, o elementos, ¿no? O sea, asociados a la madurez y a la adultez. El, otra, o sea, como de igual, o sea, de los desplantes de la película, o sea, como la mención de los globos de Allison o el brusto de Allison, dependiendo del doblaje, que es como de sí, hay que poner esta línea. ¿Por qué película? O sea, como Halloween otra vez, o sea, es como de, nada más queríamos algo para esto, o sea, es como de sí, pero es que como que consistentemente, ¿sabes? O sea, estabas pensando mucho en esto, entonces, así también, por ejemplo, o sea, el desarrollo, o sea, físico de Allison, o sea, que también como que la identifica, o sea, que no es, o sea, una niña como Dani, no es adulta, pero, o sea, igual, ¿no? O sea, como que hay esta convergencia, o sea, entre los elementos de estos otros dos personajes, ¿no? O sea, que tiene también, o sea, como un poco este sentido metafórico de por qué Max buscaría también, o qué es lo que asocia a Max
con Allison, que creo que es, de hecho, o sea, una de las relaciones tal vez que más me gusta, o sea, de Disney, o sea, como que un poco haciendo, o sea, como una recapitulación, o sea, muy, muy rápida y algo escasa, en donde hay como otros romances que se sienten, o sea, la verdad, como muy forzados y muy como de, o sea, es que como, ¿por qué? O sea, estos dos, o sea, y que dices, bueno, o sea, obviamente, ¿no? La película quiere tener un romance y así, pero siento que eso no es lo que le preocupa a esta película, o sea, lo que le preocupa realmente, o sea, son los conflictos externos de las brujas, de la persecución, de escapar, de sobrevivir, eso es como lo que le interesa a la película, no hay como tal, o sea, un viaje interno de ninguno de los personajes, o sea, uh, Dani es básicamente, o sea, como el mismo personaje que es al principio, que es al final, experimenta, o sea, la muerte, es también tal vez el personaje que parece que más la experimenta, con Thackeray Binks dos veces, o sea, cuando lo atropellan y luego al final de la película, su llanto me encanta, siento que por eso pues, la pusieron, o sea, en la película. Es bastante creíble, o sea, creo, bueno, me agrada, o sea, también con el doblaje y todo, o sea, como hermana menor y sus intereses, me gusta su personalidad, cómo le responde a los bullies, o sea, es como muy genial. Eh, pero esa escena del llanto también me gusta. Y justamente también, o sea, un poquito creo que algo que le da, que ojalá hubiera estado más trabajada también, ¿no? O sea, ojalá fuera una película más seria, ojalá fuera una película más cruel, ojalá llegara más lejos en algunos sentidos. Pero un poquito sí tiene como ese detalle, por lo menos, o sea, de ser el personaje fuerte, decidido, activo, o sea, que es, y aún así mostrar este momento de mucho dolor, o sea, de ver a alguien muerto, a alguien que quieres, aunque lo conocí ese día. Entonces, eso es drástico. O sea, ojalá estuviera más drástico, pero bueno. Y también el hecho de que casi la matan, ¿no? O sea, porque si se la lleva en algún momento Winnie. Así que también un poco eso. Pero no hay, o sea, tampoco como ninguna relación como mayor. O sea, no es que veamos que el personaje se replantea la muerte o la pérdida de algún familiar o de abandonar, o sea, su otra vida. De hecho, ella también se ve como bastante como madura, o sea, el hermano es como de que, ay, quiero irme a casa, y es como de, pues esta es tu casa, acostúmbrate, o sea. Entonces, y si no, o sea, pues la puerta está muy grande. Pero, pero bueno, o sea, entonces, no hay, o sea, nada de eso. Y por ejemplo, Allison tampoco, o sea, Allison siento que es como un personaje también extremadamente estable. No por eso me cae mal, de hecho, o sea, creo que también, o sea, me cae, son bastante likables los personajes. Es un poco curioso el por qué. Porque parece que los personajes no están como tal sufriendo. O sea, Dani sufre un poco, o sea, no nada más por Thackeray, sino también por la relación que tiene con su hermano. O sea, que tiene como un poco, tal vez la cuestión de estoy perdiendo a mi hermano, pero no hay tanto de eso. O sea, al principio como de puedes olvidar ser un adolescente genial por una noche y, o sea, la apuesta que hacen o lo que le dicen, ¿no? Como tienes que ser Peter Pan con mallas o no hay trato. O sea, no hay como mucho más que eso de, ay, es que Dani siente que lo está perdiendo o que se va a ir o que ya, o sea, entonces no hay nada. Allison no hay, por ejemplo, o sea, como competencia entre Dani y Allison, no son amenaza entre ellas. Hay una complicidad, o sea, que me gusta mucho. Um, pero Allison también, o sea, no es como de, ay, es que rechazo, por ejemplo, el mundo de mis padres, o sea, de niña rica o algo. O sea, ella no sufre por ser una niña rica. Eso también es bastante agradable, o sea, no es como, como Jasmine en Aladdin, así como de que, ay, o sea, ya me cansé de ser rica, o sea, voy a jugar a ser pobre, ¿no? O sea, es como de, no, o sea, está en esta fiesta y tiene que verse así con el vestido súper elegante y todo. Pero, o sea, también es como, o sea, vamos a salir, vamos a entrar, o sea, como un museo abandonado y todo, o sea, pues no voy a ir así, ¿no? O sea, como de que, a ver, déjame me cambio y se pone pantalón de mezclilla y, o sea, como un suéter abierto, y, o sea,
pero no hay, o sea, tampoco como una contradicción de que odia a sus padres, ve la relación, o sea, a lo mejor de Max con sus padres, y entonces se reconcilia con él, o sea, no hay nada, o sea, no sé, hay también algo que me agrada, o sea, de esta película que un poco es como de, no, eso está mal, tienen que tener arcos dramáticos, no es una película, o sea, compleja, ni una película, o sea, como emocional fuera, o sea, también, ¿no? O sea, hay como, hay que mencionar eso, pero también, o sea, sí me gusta, o sea, como ver personajes tan estables, o sea, incluso también, o sea, Max, que es tal vez, o sea, como el que tiene ahí más carencias, um, también, o sea, las resuelve, o sea, bastante rápido y es bastante activo y también como que puede distinguir entre prioridades, ¿no? O sea, de, ok, me tengo que reconciliar con mi hermana, tenemos que salir de aquí, tenemos que hacer esto, o sea, no hay que seguir peleados por eso, o sea, entonces también eso es, o sea, algo que aprecio de ese personaje, ¿no? O sea, que como que sabe darle el tiempo que necesitan las cosas. Y en el orden en el que las necesitan también. Entonces, no hay tantos personajes así. Y tal vez eso es algo que deberían aprender los personajes, ¿no? O sea, como primero no saberlo, después saberlo. Pero bueno, o sea, el hecho de que sí lo sepan, o sea, también extrañamente, o sea, me da gusto. Un poco también, o sea, lo más que además también podría ser como este viaje, o sea, como externo, interno, es que Max no termina como tal, o sea, o abiertamente en una relación con Allison, o sea, es bastante claro, pero no hay como tal, o sea, un cierre a eso, o sea, si acaso, o sea, creo que el cierre sería cuando están dormidos juntos y despiertan juntos a las 5 de la mañana y estas menciones, ¿no? O sea, como de la sal ayuda para defenderte de brujas, duendes y viejos novios. Y luego como de, ¿y qué hay de los novios nuevos, no? Entonces, como que sí, o sea, definitivamente iban en esta dirección, pero eso es todo. Ya, o sea, fin de esa historia. De ahí es de nuevo la persecución, pelear con las brujas, ganarles. Y, y ya, o sea, terminan, o sea, como abrazados, o sea, y ven que Tucker y Bing se reúne con su hermana, ¿no? De alguna forma también como personajes que mueren, pero no mueren. Pero sí mueren. Pero no hay, o sea, tampoco como un cierre de, ahora, o sea, Max va a entrar como a esta nueva etapa de su vida, pero no tiene que abandonar todo lo de su etapa anterior, ¿no? O sea, no hay eso. Tampoco no hay como de, ahora se dan. Aunque también un poco sí disfruto, o sea, que no haya ese cierre. No es como de, y terminan con un beso y vivieron felices. Es como de, están en la prepa, o sea, digo, está bien, ¿no? O sea, no, que no se priven, o sea, de eso, de conocerse más, o sea, de hacer más cosas. Pero un poco, o sea, también el hecho de que no lo venden, o sea, de que no hay como esta historia de amor extraordinaria a través de los siglos o de lo que sea. Eso es como, pues no, o sea, digo, pasaron como una noche muy intensa, y se conocieron justamente, o sea, por esa noche muy intensa. A veces conoces así a la gente. Eh, pero, pues no sé, también, o sea, como que un poco. Tiene ciertas, o sea, como rarezas, inconsistencias, o sea, o cosas que podrían considerarse, o sea, como inconsistencias, o como mala práctica cinematográfica, mala praxis, um, pero que realmente, o sea, todo suma como a la identidad de la película, a este mundo, a este tipo de personajes, de interacciones también. O sea, me gusta que los personajes humanos son bastante realistas y las brujas son muy exageradas, pero hay como un buen balance, o sea, entre ambos. Entonces no todos son payasos, o sea, o ridículos, o sea, son realmente solo ellas. Bueno, ok, tal vez también como Satanás y el chofer, o sea, como otros por ahí, o sea, pero hasta eso siento que los otros son como, existen en un mundo un poco más realista tal vez, o sea, que las brujas, o sea, nunca al grado, o sea, de moverse y de lo que sea que hagan las brujas, ¿no? Durante la película. ¿Cómo se ese caso? O sea, eso de verdad es como de, no sé. Ay, creí que ya lo había superado, bueno. En fin. Así que
Wow, o sea, no sé qué hubiera como podido decir más, o sea, esta película, ese análisis probablemente, o sea, lo compartiré también con alguienes más y y tratar, o sea, como de encontrar ciertos juegos de significación, a pesar también, o sea, como de ciertos elementos, o sea, que parecen faltantes. Pero creo que pudiera haber algo de eso, ¿no? O sea, también, por ejemplo, el despertar sexual de este personaje. am, pero por el momento no tengo recursos ni energía suficiente ni vigilia suficiente para esto. Tengo que quitar mi cara. Y, y no sé, o sea, también un poco como que podría ofrecer la secuela más que esta nostalgia. Siento que hay algunas expectativas por ahí, pero también, o sea, es que hay tanta maldad, tal vez, en esta película que se siente que no puede permitirse, no puede acercarse lo suficiente una secuela de tanto tiempo después. Pero existe, así que eventualmente andará por aquí. Happy, happy, happy. I'm happy. I hope you feel happy too. Halloween.